Hola, soy Javier González, jefe del Departamento Técnico de Informática del Grupo Pancorbo, que con esta píldora quiere ofreceros unas orientaciones básicas sobre el teletrabajo. Y para ello comenzaremos la exposición por lo fundamental, que es contestando a la pregunta de qué es el teletrabajo y qué hace falta para realizarlo. Pues no es sino una forma de trabajo que se lleva a cabo en ubicaciones distintas a las propias de la empresa. Y esto, en la situación de emergencia en la que nos encontramos, significa fundamentalmente un trabajo que nos vemos abocados a realizar desde nuestro domicilio contra los sistemas informáticos ubicados en las instalaciones de nuestra empresa. Para desarrollarlo de manera adecuada necesitaremos, primero, una conexión segura entre los sistemas informáticos de la empresa y el domicilio desde el que se va a desarrollar el teletrabajo. Segundo, un ordenador preferiblemente proporcionado por la empresa y ya configurado para alcanzar con seguridad sus sistemas informáticos. Y por último, tercero, una o varias tecnologías que permitan un teletrabajo efectivo, como puedan ser los escritorios virtualizados o el control remoto de ordenadores situados en la empresa. Y en la mayoría de los casos, además, una plataforma sobre la que trabajar de manera colaborativa. Veamos ahora en qué consiste eso que hemos dado en llamar conexión segura. Porque para trabajar en los sistemas informáticos de la empresa desde fuera de sus instalaciones es preciso que el acceso a ellos se produzca sin riesgos y con garantías. Garantías de que quien atraviesa esa frontera que los separa del exterior sea solo alguien autorizado a ello y lleve a cabo únicamente operaciones relacionadas con el desempeño de su trabajo habitual. Para ello, la frontera debe dotarse de algún tipo de dispositivo vigilante de las comunicaciones que se producen en ella, un dispositivo que proporcione lo que se denomina seguridad perimetral, con la que se evitarán, por ejemplo, los accesos no autorizados o los posibles ataques desde el exterior. El mejor modo de asegurar su perímetro es instalar un firewall o cortafuegos, es decir, un dispositivo que fortalecerá la frontera de sus sistemas informáticos con el exterior y garantizará que quien la atraviese lo hará solo conforme a las políticas de acceso que en su empresa se hayan definido. También es aconsejable que estas conexiones se realicen a través de lo que podríamos denominar un túnel, un mecanismo que aísla su conexión mientras discurre por Internet, intercambiando datos entre los sistemas de su empresa y el ordenador de su domicilio. Es lo que, para ser más rigurosos con la terminología, se denomina red privada virtual, VPN por sus siglas en inglés. Desde Sistemas recomendamos contar con soluciones como el Firewall XG de Sophos. Hemos visto hasta ahora una organización tradicional del teletrabajo, si se me permite la expresión. Tradicional porque se basa en elementos y componentes físicos, pero ¿cómo podría su empresa dar un paso más y aprovecharse de la virtualidad que la tecnología es capaz de ofrecer? Bueno, si entendemos por escritorio su entorno informático de trabajo más inmediato, si lo entendemos como el conjunto de datos y programas que utiliza para trabajar y que se encuentra fundamentalmente en su ordenador personal, entonces la virtualización de su escritorio consistiría en trasladarlo a un servidor central que podría estar ubicado en la nube o en la propia infraestructura informática de su empresa y que será accesible en cualquier ocasión y desde cualquier lugar utilizando un dispositivo que no tendría por qué ser ese ordenador personal que antes citábamos. ¿Qué ventajas tiene para la empresa la adopción de escritorios virtualizados? Pues, en primer lugar, su productividad, que aumentará por la alta disponibilidad de sus escritorios, que estarán siempre listos y accesibles, desde cualquier lugar y a cualquier hora. Además, proporcionará a su empresa un entorno seguro y aislado porque, al residir en un servidor, disminuyen los riesgos de avería, robo, corrupción de datos, intrusiones, etc. Ahorrará costes, y no solo de adquisición, sino también de mantenimiento. Y por último, la puesta en marcha de los nuevos puestos de trabajo virtualizados será mucho más rápida que la de los tradicionales. En apenas unos minutos estarán disponibles. Valga como resumen decir que el escritorio virtual es una herramienta ideal para el teletrabajo.
y que el escritorio virtual, aplicado a la situación de confinamiento en la que nos encontramos y a la imperiosa necesidad de teletrabajar, hubiera significado no tener que haber hecho prácticamente nada para continuar desempeñando su trabajo actual. En sistemas recomendamos la solución de virtualización de escritorio FlexiLabs de Dell. En ocasiones, bien sea por el tamaño discreto de la empresa o por el reducido número de puestos de trabajo informáticos en ella, las propuestas anteriores no son aplicables. En estos casos puede interesar una solución intermedia de rápida implementación y muy bajo coste. Nos referimos al control remoto de los puestos de trabajo habituales en la oficina desde el ordenador de su domicilio. Para su puesta en marcha solo es necesario instalar un componente en el ordenador del trabajo y otro componente en el ordenador de casa. Aun tratándose de una aproximación más económica al teletrabajo, tampoco se descuidan en ella los aspectos de seguridad. No hablamos de una simple conexión punto a punto entre ambos ordenadores, porque el acceso al ordenador de la oficina solo es posible a través de nuestra consola, y esta conexión se produce a través de una infraestructura que reside en la nube, que incluye cortafuegos, cifrado de datos, etc. El control remoto solo es posible autenticándose en el ordenador de la oficina con las mismas credenciales, y opcionalmente también es posible incorporar un código de seguridad e incluso autenticación de doble factor. Pero la seguridad no es solo para la conexión, sino que durante ella es posible establecer que la pantalla del ordenador de la oficina quede en blanco mientras se está conectado a él, bloquearlo al cabo de un cierto tiempo de inactividad y también al desconectarse de él, etc. Si necesita ponerse a teletrabajar con unos costes reducidos y de forma rápida, nuestro control remoto será su mejor opción. Ahora bien, de poco o nada servirá todo lo anterior si no le añadimos, primero, unas metodologías de trabajo, tanto personales como empresariales, que faciliten la coordinación, el control y el seguimiento del trabajo que se realiza desde casa. Segundo, herramientas sobre las que desplegar esas metodologías. En lo que se refiere a la metodología, haremos solo un par de recomendaciones al teletrabajador. Una, trabaje en un lugar y con unos horarios fijos, estableciendo sus objetivos para cada sesión si es que no se los ha puesto ya a su empresa. Segundo, utilice técnicas como la de Pomodoro y el timeboxing para mantenerse enfocado y organizar su tiempo de teletrabajo. Estas técnicas le ayudarán a mantener la concentración y a ser productivo en el ambiente tan poco habitual de su domicilio como lugar de trabajo. En cuanto a las herramientas, es importante tener bien claro los aspectos metodológicos anteriores y, a partir de ellos, escoger las más adecuadas. Varias recomendaciones al respecto. Use una plataforma colaborativa única, como Microsoft Teams o Zoho Remotely, que, frente a la situación actual, le ofrecen suscripciones gratuitas durante un tiempo limitado. Fomente la comunicación mediante el uso de videoconferencias cortas y bien planificadas, que han de servir fundamentalmente para la comunicación personal de las tareas a realizar y para el reporte de los avances en su realización. Y foméntela también mediante la apertura de canales de comunicación específicos, evitando los generalistas, donde se mezclarían unos temas con otros. Estos canales no son sino chats, foros de conversación escrita rápida y eficaz para lanzar instrucciones, hacer preguntas, comunicar problemas, etc. Y por último, utilice un organizador o gestor de tareas común a todo el equipo de trabajo. Formalice en él las tareas a realizar recogiendo al menos qué hay que hacer, quién lo hace y qué plazo tiene para ello. Bien, pues hasta aquí esta píldora informativa sobre el teletrabajo. Píldora con la que esperamos haber expuesto sus conceptos básicos de forma clara y sin caer en excesivos tecnicismos. En cualquier caso, si tiene dudas o desea informarse sobre cuál es la mejor solución para teletrabajar en su empresa, no dude en contactar con nosotros en el teléfono 941 20 33 77 o en info@sistemasinformatica.com.